Muy buenas tardes a todos. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestra conferencia Conociendo los concretos de baja permeabilidad. Siendo las 3:09 de la tarde, vamos a dar inicio. La conferencia será dictada por Frank Barcasnegras Anaya, que es nuestro coordinador técnico de concretos para la Regional Costa. Buenas tardes a todos los asistentes, siendo ya como lo decía Juan, las 3:10 de la tarde. Por respeto a las personas que ya se conectaron de manera puntual, vamos a dar por iniciada la conferencia de Conociendo los concretos de baja permeabilidad. Es un tema interesante, que de alguna u otra forma siempre ha generado discusiones y que de hecho hoy día pues sigue siendo el objeto de estudio de los expertos en la materia. De antemano agradecerles a los participantes por acoger esta invitación y en nombre de Euclid Chemical Toxemen le damos la bienvenida a esta conferencia. Como lo decía mi compañero Juan, y para los que no me conocen, mi nombre es Fran Barcasnegras Anaya. Yo me desempeño actualmente como coordinador técnico de concretos del segmento de productos para cemento de la compañía. Tengo alrededor de un poco más de 5 años de estar trabajando para esta corporación y un poco más de 11 años de experiencia acumulada en todo lo que obedece a la tecnología del concreto y sus constituyentes, específicamente en lo que obedece a la tecnología de aditivos químicos para concreto, cemento y prefabricado y otros productos complementarios que la compañía que Toxemen comercializa y suministra a la industria de la construcción a nivel nacional y a nivel internacional. Sin más preámbulos, entremos a mirar lo relacionado con el plan de estudio que vamos a desarrollar, los temas la temática que vamos a desarrollar. No. Listo. Tenía un problema aquí con el teclado. La temática que vamos a desarrollar es la siguiente. Vamos a arrancar inicialmente disertando una serie de generalidades donde se van a esbozar unos conceptos que son necesarios que tengamos claro, que son necesarios que conozcamos para ya adentrarnos en materia en todo lo que obedece a este tema de concretos de baja permeabilidad. Vamos a hablar un poco de una serie de conceptualizaciones, empezando por el concepto de permeabilidad y de unos temas adicionales como microestructura de concreto, las propiedades físicas de penetración de los fluidos, otros temas relacionados con la velocidad de penetración de los fluidos y con la relación estrecha que existe entre este tema de permeabilidad y durabilidad. Posteriormente vamos a estar tratando las diferentes tecnologías, los diferentes mecanismos que se utilizan en la actualidad para desarrollar concretos de baja permeabilidad. También hablaremos de sus propiedades, de sus efectos, del mecanismo de acción de cada una de estas tecnologías y de las ventajas y limitaciones que estas presentan en su desempeño. Paso seguido, hablaremos un poco de las soluciones o los productos que Toxemen hoy día tiene disponibles para ofrecer al mercado para el desarrollo de concretos de baja permeabilidad. Y finalmente vamos a ver una serie de métodos de ensayos que se utilizan para medir los coeficientes o las profundidades de penetración en todo este tema de permeabilidad del concreto, que son métodos de ensayos que es supremamente necesario que los conozcamos para tener claro que nos debemos de hacer esfuerzos por montarnos en el bus del control
que se debe hacer a este tipo de concreto, porque realmente en la mayoría de las veces este tipo de concretos se producen, se utilizan en los procesos constructivos y no se hace como es debido la medición de los coeficientes de permeabilidad reales que tienen estos concretos y finalmente las estructuras donde se utilizan. Entonces, como les decía, en las generalidades vamos a ver conceptualización, microestructura, principios físicos de la penetración, velocidad de penetración de fluidos y la relación estrecha que existe entre la permeabilidad y la durabilidad. Entonces, arrancamos conceptualizando lo que es para hablar de concretos de baja permeabilidad, tenemos que arrancar conceptualizando lo que es la permeabilidad del concreto. Y la permeabilidad del concreto no es más que la capacidad que tiene un fluido de migrar a través de sus espacios interconectados en un tiempo determinado sin modificar la estructura por medio de la cual está atravesando. Entonces, el concepto implica que, y por eso está ahí resaltado en la lámina, el hecho de que la permeabilidad depende fundamentalmente no de que haya una matriz porosa, ¿sí? No de que haya un volumen determinado de poros en la microestructura del concreto, sino que esos poros estén interconectados. Entonces yo puedo tener un concreto que tenga un volumen de poros supremamente alto y que tenga una permeabilidad baja. Como en otro lado también puedo tener una matriz de concreto que tiene una porosidad baja y que pueda ser incluso hasta más permeable. Y eso es precisamente porque para que se dé la condición de permeabilidad tiene que haber una interconexión de esa matriz de microporos que naturalmente tiene el concreto. Entonces, este concepto de permeabilidad depende mucho del volumen de los poros capilares, de su tamaño y de la morfología de estos poros capilares. Lo que quiere decir que si yo tengo una matriz de concreto con un volumen grande de poros, va a haber la posibilidad de que sea muy permeable. De la misma forma, si tengo una matriz de concreto con un tamaño de poros grandes, entonces también voy a incrementar la incapacidad de esa estructura de ser permeada por cualquier clase de fluido que entre en contacto con ella. Y lo mismo el tema de morfología, que tiene que ver con la geometría en la que se organizan o se construyen esos poros por los distintos mecanismos que se dan dentro de la estructura del concreto. Entonces, aquí hay que tener claro también un tema, y es cuando yo me refiero a fluido, no me refiero solamente a líquido, sino a sustancias en estado gaseoso, como es el caso del dióxido de carbono, que se encuentra en la atmósfera y que en algunas condiciones alcanza a penetrar la microestructura del concreto, generando el proceso de carbonatación que muchos de nosotros conocemos. Entonces, cuando hablamos de fluido, no solamente tenemos en cuenta las sustancias en estado líquido, sino en estado gaseoso, que pueden penetrar y generar daños irreversibles en la estructura. Entonces, para que haya una condición de permeabilidad, tiene que haber una interconexión de esa matriz de poros que se encuentra configurada en la estructura del concreto. Si nos vamos a la norma técnica colombiana, la NTC 4483, esta norma clasifica a los concretos de tres formas. Ella dice que los concretos, según su coeficiente de permeabilidad al agua o de acuerdo a la profundidad de penetración que se logre en el concreto, se puede clasificar en los rangos de baja, media y alta permeabilidad. Entonces, hay dos formas de definir el grado de permeabilidad, según la NTC 4483, de determinar la permeabilidad de un concreto, y está categorizado
de esta forma. De baja permeabilidad, los concretos que tienen un coeficiente de permeabilidad inferior a 10 a la menos 12 metros por segundo, los de media, los que tienen una velocidad de penetración de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 10, y los de alta, los que tienen una velocidad de penetración superior a las 10 metros a la menos 10. Y así también lo podemos determinar por la profundidad de la penetración, que es otro de los ensayos normalizados que se tienen de referencia para determinar la permeabilidad de un concreto. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los concretos de baja permeabilidad tendrán una profundidad de penetración medida físicamente en la probeta, en el ensayo de permeabilidad por profundidad de penetración. Son aquellos que tienen una profundidad de penetración inferior a 30 milímetros. La de media permeabilidad está entre 30 y 60, y para concretos de alta permeabilidad son aquellos que tienen una profundidad de penetración mayor a 60 milímetros. Entonces, todo este tema de coeficiente de permeabilidad para determinar el nivel de permeabilidad que tiene un concreto parte de una ley que yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en sus clases de pregrado o de bachillerato, de la ley de Darcy. Henry Darcy era un ingeniero francés que, en su preocupación por generar soluciones para microfiltrar el agua de la zona donde él vivía, con el propósito de generar herramientas para purificar el agua, él empezó a hacer experimentos con unos filtros de arena en un dispositivo al que se denominó permeámetro, que es la base de todos los dispositivos o de los equipos que se utilizan hoy día para medir la penetración del agua en el concreto. Entonces, ese señor se dio cuenta que al someter un material a un caudal de entrada del agua, desde un punto A a un punto B, se generaba finalmente un caudal de salida del agua, y que las columnas de agua de cada posición particular de esos dos puntos generaban un diferencial de altura, un gradiente de altura, un delta de H. Entonces, de este experimento, él se formuló esta ley que hoy día se conoce como, que se utiliza para calcular el coeficiente de permeabilidad al agua. Y en esta expresión, ¿cuál es el coeficiente, la conductividad hidráulica del agua? La variable K. Entonces, los equipos que se utilizan para determinar este coeficiente de permeabilidad utilizan esta fórmula para calcular la conductividad hidráulica del agua. ¿Listo? Entonces, para que tengamos ahí en cuenta y sepamos de dónde se derivan la fórmula para calcular el coeficiente de permeabilidad del agua, de la ley de Darcy. ¿Listo? Hay otro tema que es muy importante, y es relacionado con el hecho de que la microestructura del concreto naturalmente es porosa. ¿Y por qué es porosa? Porque hay una serie de condiciones dentro del material que también son de naturaleza porosa, o que generan en su proceso de reacción química una serie de espacios que no son capaces de ocupar. Y también en lo relacionado con los procesos constructivos y otras patologías que se derivan de la misma naturaleza química de los componentes y de las reacciones que se dan en el interior del concreto. Entonces, en una microestructura de concreto nosotros encontramos los poros de gel, que si observan esta gráfica que está
en la parte inferior derecha, no son más. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, él se hidrata, se genera una reacción de hidratación. Esa reacción de hidratación genera unos poros de gel, ¿sí? Genera un gel, que son los hidratos de calcio. Entonces, en ese proceso de hidratación se presenta un comportamiento de cristalización, como la imagen que ven acá en la parte inferior derecha. El cemento, cuando se hidrata en el proceso de cristalización, genera una serie de agujas o una serie de plaquetas que se entrelazan entre sí, que se enredan entre sí, pero que internamente quedan generados unos espacios. Entonces, a esos espacios que quedan dentro de esas placas laminares o agujas laminares, a esos espacios se les conoce como los poros de gel. Entonces, esos poros naturalmente tienen un tamaño de partícula inferior a 20 nanómetros. Por otro lado, tenemos los poros capilares, que son aquellos poros que se generan por el proceso de migración del agua hacia la superficie del concreto, por los fenómenos de pérdida por evaporación o de exudación. Entonces, en ese camino de migración del agua hacia la superficie van quedando unos canales capilares que generan vacíos en la matriz del concreto. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales el concreto tiene una configuración porosa. Por otro lado, está el tema de los poros que naturalmente tienen los constituyentes que hacen parte del concreto, en este caso particular los agregados, que también contribuyen a incrementar ese volumen poroso dentro de la masa de concreto. También tenemos los poros por aire atrapado o por aire incorporado. Los poros por aire atrapado son los que naturalmente quedan embebidos en la masa de concreto en todo el proceso de manipulación del mismo, especialmente en el mezclado y en los procesos de consolidación cuando se le está dando disposición al concreto en las estructuras para el cual se elaboró. Este aire atrapado es el responsable del mayor tamaño de los poros que se presentan en el concreto, de los macroporos. Tenemos también poros por compactación, que son poros que se generan en los procesos de consolidación o la mala vibración que se genera al concreto en las condiciones de obra. Y un aspecto muy importante que no podemos dejar de lado y es el tema de las fisuraciones o microfisuraciones, ¿sí? Que también generan vacíos dentro de la matriz porosa del concreto. Entonces, normalmente los concretos que tienen relaciones agua-cemento bajas manejan un tamaño de poros que va desde los 10 a los 50 nanómetros. O sea, son unos poros bastante microscópicos. Para que tengan una idea, en una micra hay 1000 nanómetros. Y 100 micras corresponden a 0,1 milímetros. Para que se hagan una idea, digamos, el tamaño que tienen esos poros cuando se manejan relaciones agua-cemento bajas en los concretos. En caso contrario, cuando se manejan relaciones de agua-cemento altas, esos poros, el tamaño de los poros están en el orden de 3000 a 5000 nanómetros. Entonces, ahí vemos que hay un efecto supremamente importante y perjudicial cuando se manejan relaciones agua-cemento altas en los concretos, en cualquier tipo de concreto y especialmente en los concretos de baja permeabilidad. En ese sentido, también hay una clasificación de poros en la que se dice que los microporos son los que tienen un tamaño inferior a 50 nanómetros y son los responsables principalmente de los fenómenos de retracción en el concreto. Y los macroporos son aquellos que tienen un tamaño superior a los 50 nanómetros y que son los responsables del desempeño de las propiedades mecánicas del concreto o de la resistencia
y de la permeabilidad. ¿Listo? Dicho esto, también es necesario que esbocemos los principios físicos de la penetración de fluidos, que son un aspecto fundamental para entender cómo se desarrollan en cada momento los procesos de permeabilidad. Y estos principios físicos están especificados en temas de permeabilidad, de absorción capilar, difusión, convección y electromigración. De cualquiera de estas formas o de estos mecanismos, los fluidos pueden hacer su tarea de penetrar en el interior de las estructuras de concreto. La permeabilidad, como ya lo hemos venido hablando, no es más que el movimiento de un líquido en presencia de un gradiente de presión, como por ejemplo las estructuras de contención de agua. Por su parte, la absorción capilar es el desplazamiento de un frente líquido a través de un capilar como consecuencia de la interacción de las fuerzas de contacto entre líquido y sólido. Esta absorción capilar se da fundamentalmente cuando hay mucha matriz capilar dentro del concreto y esta matriz capilar no está saturada. Entonces, en el momento de entrar en contacto el agua con esa matriz capilar, se genera por esa interacción de fuerzas de contacto líquido-sólido la penetración del fluido en la estructura del concreto. La difusión tiene que ver con el desplazamiento de un compuesto, ya sea llámese ion, llámese líquido, a través de un medio debido a una agitación aleatoria a nivel molecular, con una existencia de un gradiente de concentración. Como asimismo, como la permeabilidad, se da el ingreso o el movimiento de los fluidos por un gradiente de presión, acá se da por un gradiente de concentración. La convección se da cuando una sustancia es arrastrada por el movimiento de otra que la contiene. De esa manera se da el principio físico de penetración por convección, o también se conoce como convección de flujo. Y la electromigración se da por un movimiento de los fluidos debido a una presencia de un gradiente o una diferencia de voltaje, como es el tema de los ensayos que se utilizan para la medición de la permeabilidad al ion cloruro. Entonces, de cada uno de estos, de cualquiera de estos métodos físicos, los fluidos pueden llegar a penetrar la matriz del concreto. Los que más se dan y los de mayor preocupación son los de permeabilidad, absorción capilar y difusión. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos visto, es posible desarrollar un concreto impermeable. Surge esa pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es no. No y no. No es posible desarrollar un concreto completamente impermeable desde el punto de vista de su matriz. Hay productos o hay formas de reducir la permeabilidad del concreto, como lo hemos venido hablando, por la constitución de su matriz porosa. Es prácticamente imposible que se sellen desde el interior del concreto esa configuración de poros que tiene el material. Entonces, a raíz de eso, existen reductores de permeabilidad, existen sustancias repelentes de agua y a nivel externo, desde la perspectiva de la parte superficial, no de la constitución del concreto, los recubrimientos impermeabilizantes que se aplican a nivel superficial y que tienen un mecanismo de funcionamiento desde afuera y no desde adentro, como las tecnologías o los mecanismos que se utilizan para reducir la permeabilidad del concreto desde su matriz. Entonces, en ese sentido, y el objetivo de
de esta conferencia es tratar estas tecnologías que permiten reducir la permeabilidad y que también tienen unas características hidrofóbicas como los repelentes de agua. Desde la perspectiva de la matriz, ya podemos concluir que el concreto puede ser permeable o de baja permeabilidad, o como lo dice la NTC 4483, de baja, media y alta permeabilidad. Y este proceso, vale la pena volver a repetirlo, depende de la compacidad, ¿sí?, de la matriz pasta de cemento agregado que se dé en su momento en el desarrollo del concreto. Entre más densa, entre menos porosidad tenga la estructura de concreto, menor va a ser la permeabilidad que ésta tenga a los fluidos. Entonces, si podemos ver en esta gráfica, en la parte derecha tenemos una matriz de concreto que tiene un grado de compacidad importante, que tiene un grado de porosidad inferior a la que se encuentra en la parte izquierda. Entonces, de esa manera tenemos una matriz de concreto permeable y tenemos otra matriz de concreto de baja porosidad o de baja permeabilidad. Otro de los aspectos a tener en cuenta en este tema de permeabilidad es la velocidad de penetración de los fluidos, que no es más que el tiempo, ¿sí?, en que demora un fluido en penetrar la estructura del concreto en su matriz porosa natural que tiene. Entonces, existen tres factores principales que afectan la velocidad del paso de un fluido a través del concreto, que son la interconexión de la matriz porosa y su microestructura. Como ya lo veíamos, la microestructura tiene que ver con todo el tema de volumen de poros, tamaño de poros y morfología de esos poros capilares, y la interconexión que hay entre cada uno de esos poros que tiene internamente el concreto. La viscosidad del fluido que lo atraviesa es otro de los aspectos importantes. Entre más viscosidad tenga un fluido, pues le va a costar un poco más penetrar esa estructura de poros interconectados que pueda llegar a tener el concreto en un momento determinado. Y lo mismo pasa con la presión impartida al fluido. Entre más presión, entre más cabezal de presión se aplique al fluido, que va a estar en contacto con la estructura, pues más rápido va a penetrar su matriz. Entonces, dicho esto, vamos a ver un ejemplito en el que se pone en práctica la ley de Darcy para calcular el caudal para calcular el coeficiente hidráulico de una estructura que va a estar sometida a unas condiciones de un material de arena. Entonces tenemos este permeámetro de laboratorio que se muestra en esta figura y que debemos medir la conductividad hidráulica de la arena. Entonces nos dice que la sección del permeámetro, esta que tenemos acá, es de 340 centímetros cuadrados, y la distancia entre las dos conexiones del punto A al punto B es de 45 centímetros y el caudal de salida es de 2.7 litros por minuto. La diferencia de altura entre las dos columnas de agua es de 68 centímetros. Este es el delta de H que tenemos acá. Entonces el ejercicio nos pide calcular la conductividad hidráulica en metros día. Entonces se hace exactamente lo que se determina para calcular el coeficiente de permeabilidad al agua. Aplicando la ley de Darcy, simplemente reemplazamos los valores para calcular el coeficiente de conductividad hidráulica del agua, que está connotado por esta K que tenemos acá. Entonces, avanzando en el ejercicio, se hace una conversión del caudal de paso, como nos lo piden en metros cuadrados por día, se hace una conversión del caudal de paso de litros a minutos a metros cuadrados por día. Como el día tiene 1440 minutos,
es esta parte de acá de la izquierda de la ecuación, y se hace una conversión de los centímetros cuadrados a metros cuadrados de la sección del permeámetro. Entonces, el resultado de esa conversión da este valor que tenemos a la derecha de la K. Y acá simplemente reemplazamos el delta de H por el delta de la longitud que define el espacio que hay entre los dos puntos objeto de medición de la permeabilidad. Entonces, resolviendo esto nos da una conductividad hidráulica de la arena de 120.7 metros cuadrados por día. ¿Cuál es el propósito de mirar este ejercicio? Que esto es una herramienta, esta ley de Darcy la podemos utilizar, al igual que el coeficiente de permeabilidad del agua, se puede utilizar para proyectar los tiempos en los que las estructuras pueden ser permeadas por el paso del agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, ya aterrizándolo en términos de concreto, si tenemos una estructura que tiene un coeficiente de permeabilidad de 1 milímetro por día, el agua ingresa a la estructura a razón de 1 milímetro por día. Y partiendo, por ejemplo, de que tenemos una estructura de un espesor de, digamos, unos 2 metros. En 2 metros hay 2.000 milímetros, ¿cierto? Como el problema me está diciendo, o el coeficiente de permeabilidad me está diciendo que el agua ingresa a razón de 1 milímetro por día, se llevaría para atravesar los 2 metros de espesor de la estructura 2.000 días, ¿cierto? Porque son 1 milímetro por día. Como tengo 2.000 milímetros, se demoraría 2.000 días. Entonces, si yo divido esos 2.000 días entre 365 días que tiene el año, me da más o menos un valor como de 5.5 años. Entonces, yo con este coeficiente de penetración del agua, calculándoselo al concreto, puedo proyectar el momento muy aproximado de cuándo el agua puede penetrar, de qué tiempo se puede llevar el agua para penetrar una estructura de un espesor específico. Pues en el caso de este ejemplo se demoraría alrededor de 5.5 años. Entonces, para que tengan claro que es muy importante este tema de la ley de Darcy, que eso naturalmente creo que muy poco se hace. Entonces ya a raíz de este ejercicio yo puedo decir en 5.5 años, para ser de pronto un poco más conservador, en 5 años ya yo tengo que buscar un mecanismo para evitar que el agua penetre esa estructura de espesor de 2 metros. Entonces, es muy importante este tema de calcular el coeficiente de permeabilidad que tiene un concreto. Otro aspecto importante es lo que obedece a las presiones que generan los fluidos a las estructuras. Hay dos tipos de presiones, que son la presión positiva y la presión negativa. La presión positiva es la presión que se ejerce desde el interior de la estructura. En este caso, como vemos aquí en la imagen, hay una estructura de contención que se diseña para soportar una presión hidráulica correspondiente a la columna de agua que está en el interior de ella. A eso le llamamos presión positiva. Y la presión negativa es la presión que generan los fluidos que se encuentran alrededor de esa estructura y que generan una presión hidráulica desde afuera hacia adentro. Entonces es importante que tengamos claro este tipo de presiones que se manejan en la naturaleza de los fluidos, porque hay tecnologías que solamente soportan un tipo de presión, hay otras tecnologías que también soportan los dos tipos de presiones. Entonces es importante tener claro cuál de esas tecnologías soporta qué tipo de presión y cuál no. Listo. Otro de los conceptos importantes hace referencia a
lo que es baja permeabilidad, estanqueidad y la relación directa que hay entre la baja permeabilidad y la durabilidad. Normalmente, los concretos de baja permeabilidad no generan una condición de estanqueidad en las estructuras. ¿Sí? Lo que se hace es una reducción de la conexión porosa que evita que haya una penetración del agua, pero que no genera una condición de estanqueidad al 100%. Entonces, de esa manera hablamos de baja permeabilidad. Por otro lado, tenemos la estanqueidad, que es la que está en función de, valga la redundancia, la funcionalidad de la estructura. Y que de alguna manera se logra con algunas tecnologías que ya se salen de radar de este tema de la baja permeabilidad vista desde el punto de vista del desarrollo de la matriz del concreto. Y la durabilidad, que está íntimamente relacionada con la permeabilidad y que nos indica que entre menos permeable sea una estructura, es más durable. Entonces hay una relación muy íntima entre la baja permeabilidad y la durabilidad. El ACI 201 define a la durabilidad del concreto como la habilidad para resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Entonces, debemos entender que este tema de baja permeabilidad está asociado fundamentalmente a dos temas. Al tema de la durabilidad, ¿sí? Que lo que se hace es evitar que agentes agresivos, agentes dañinos ingresen a la microestructura del concreto y la alteren o alteren la matriz de refuerzo que se encuentra dentro de la estructura. Y la otra funcionalidad de la baja permeabilidad es evitar la penetración de un fluido, que el fluido migre a través de la estructura, ¿sí? Que está en contacto permanente con el agua o que tiene de alguna manera una condición de estanqueidad. Si nosotros revisamos el capítulo 4 de la NSR 10, en donde se definen los requisitos para las clases de exposición de acuerdo a el tema de durabilidad, nos damos cuenta que intrínsecamente la normativa nos obliga a reducir la permeabilidad del concreto a través de el uso de ciertos valores de relaciones agua-cemento. Entonces, si nos damos cuenta, ante ciertas condiciones de exposición, hay unas relaciones agua-cemento máximas que la norma nos exige cumplir y unas resistencias requeridas unas resistencias requeridas mínimas que se deben cumplir para obtener esos requisitos de durabilidad. Entonces, de esa manera, una de las formas que se tienen para la reducción de la permeabilidad es el hecho de manejar relaciones agua-cemento bajas. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista del diseño, la norma nos dice que para concretos que requieren una condición de permeabilidad, que es esta condición, la P1, nos dice que mínimo debemos tener una relación agua-cemento en nuestro diseño de mezcla máximo de 0.5 y nos obliga a diseñar para una resistencia requerida de mínimo 28 megapascales. Entonces, desde el punto de vista del diseño de mezcla, estas son las condiciones que se tienen en cuenta para el desarrollo de los concretos de baja permeabilidad y que la concepción de durabilidad nos obliga directamente a reducir de manera considerable la permeabilidad con el uso de relaciones agua-cemento un poco más bajas en los diseños de mezcla. Por lo tanto, hay una relación muy íntima entre la durabilidad y la permeabilidad. Otros factores que afectan la permeabilidad del concreto, desde el punto de vista de los insumos del concreto, tenemos que el cemento puede afectar la permeabilidad del concreto,
de acuerdo a las cantidades que se utilicen, a la finura. Entre más fino sea el cemento, mayor posibilidad va a tener de ocupar esos espacios vacíos que generan una condición de permeabilidad en las mezclas. También la composición tiene mucho que ver con este tema, con lo que les acabé de explicar del proceso de hidratación, de cristalización que se forma en los poros de gel. Tiene que ver mucho el tema de la composición del cemento. El agua también es uno de los constituyentes que puede llegar a afectar la permeabilidad. En tema de la cantidad que se utilicen, ya saben que entre mayor cantidad de agua se utiliza en los diseños de mezcla, a mayores relaciones agua-cemento, la porosidad obviamente va a ser mayor por toda la matriz de capilaridad que se forma, la pureza de la misma. Los agregados también influyen significativamente en el tema de la permeabilidad, en lo que obedece a la cantidad, al tamaño, al tipo, a la misma porosidad intrínseca que tiene el agregado y al contenido de humedad. Porque si los concretos se desarrollan con agregados que pilar, entonces es importante controlar este tema de humedad en los agregados para evitar que se presenten condiciones de baja permeabilidad en el concreto. Y lo mismo los aditivos químicos, que también tienen una afectación en tema de la cantidad y en tema de su composición. Entonces, de acuerdo a la composición química de los agregados, altera ciertas propiedades de la mezcla que finalmente pueden llegar a afectar la permeabilidad del concreto. Hay otros factores como la que se dan en los procesos de preparación y los procesos de colocación del concreto, que también afectan la permeabilidad del mismo. Y es lo que hace referencia al mezclado, a los procesos de compactación y a los procesos de acabado final. En cada uno de estos procesos se generan ciertas condiciones que pueden generar inclusiones de vacíos dentro de la masa de concreto y que de alguna u otra forma afecten la permeabilidad del mismo. Lo mismo, todo el tema de tratamiento que se da después del proceso de colocación, que viene el fraguado, el tema del curado y las condiciones de ensayo. Este tema es muy importante. El tema del curado influye significativamente en la reducción de la matriz porosa del concreto al hidratar de manera adecuada las cuantías de material cementante que hacen parte de la estructura del material. Ya teniendo claro todas estas generalidades de la dinámica de fluidos, ya entramos un poco en materia respecto a los mecanismos que actualmente se utilizan para la reducción de la permeabilidad de los concretos. Y típicamente existen 5 mecanismos para reducir la permeabilidad del concreto. Uno de ellos es la densificación. También se puede reducir la permeabilidad con la incorporación de aire, con la ayuda de aditivos incorporadores de aire. El otro mecanismo es haciendo uso de tecnologías de tipo. También se puede reducir la permeabilidad del concreto con agentes de cristalización integral y, como lo habíamos dicho, haciendo disminuciones de la relación agua-cemento, que anteriormente, antes de generarse este tipo de tecnologías, era lo que finalmente se hacía. La reducción de la permeabilidad se manejaba a través del manejo de las relaciones agua-cemento, controlando el tema de fisuraciones, incluso con tecnologías de control de contracción y garantizando los cuidados que se deben tener en cuenta al momento de la manipulación, de colocación y poscolocación del concreto. Anteriormente, esos eran los mecanismos que se utilizaban. Ahorita, con el desarrollo de los avances tecnológicos,
ya hay unas tecnologías que ayudan considerablemente a reducir los niveles de permeabilidad del concreto, reduciendo obviamente esa interconexión que hay entre la matriz porosa del material. Entonces no basta, se ha visto que no basta con solo, desde el punto de vista del diseño de mezcla, haciendo reducciones de la relación agua-cemento, se reduce completamente la permeabilidad, y esto va amarrado a todo el tema de los poros de gel y de alguna manera a las patologías de fisuraciones y microfisuraciones que se presentan en los concretos. Entonces, cuando se dan esas condiciones en donde la pasta de cemento no es capaz de cubrir naturalmente esos vacíos, entran en juego este tipo de tecnologías para buscar la forma de llenar esos vacíos o buscar la forma de hacer un bloqueo físico, cómo funcionan algunas de estas tecnologías. Entonces, los incorporadores de aire es una tecnología que se utiliza para generar un bloqueo capilar físico, ¿sí? Que genera una restricción en esos poros capilares que se encuentran dentro de la estructura del concreto. Lo que se hace es, con la ayuda de aditivos incorporadores de aire, incluir intencionalmente un volumen de burbujas que se homogenizan de una manera muy ordenada dentro de la masa de concreto y que tienen un tamaño de partícula de máximo 100 micras, de 0,1 milímetros. Son burbujas de un tamaño muy, pero muy microscópico. Si miramos acá en esta imagen, acá podemos ver la comparación del tamaño de burbujas, el tamaño de las burbujas incorporadas intencionalmente de aire y de las burbujas de aire atrapado en el concreto. Son las que tienen un tamaño superior. Estas burbujas de aire atrapado son supremamente inestables y tienen unos tamaños en comparación con las burbujas que generan el efecto de los aditivos incorporadores de aire. Hay una diferencia muy grande en el tamaño de ellas. Y como les había dicho, son las responsables de los mayores vacíos que se presentan en la masa de concreto, las burbujas de aire atrapado naturalmente. Entonces, el mecanismo de funcionamiento de los aditivos incorporadores de aire radica en generar un bloqueo físico. Ellos se alojan en los canales capilares que no alcanza a cubrir la pasta de cemento y generan una barrera física, ¿sí?, que le impide al agua migrar hacia el interior de la estructura. De esa manera se realiza un proceso de aislamiento de los poros capilares, ¿sí?, para que el agua no tenga una vía absolutamente libre por donde penetrar y generar una condición de permeabilidad en el concreto. Adicionalmente, este tipo de aditivos ayudan a mejorar la cohesión, disminuyen la segregación, ayudan a incrementar la trabajabilidad de las mezclas, generan una estabilización del sistema de poros a nivel general en la matriz de concreto, tienen una gran incidencia en todo el tema de incrementar la resistencia al concreto a los ciclos de hielo y de hielo, aliviando esas tensiones que se presentan en esos ciclos de congelamiento y descongelamiento. Y una de las limitantes que tienen es que disminuye la resistencia a la compresión, porque obviamente ocupan un volumen que no tiene ningún tipo de densidad, es un vacío que se incorpora, que tiene una funcionalidad para reducir la permeabilidad, pero que finalmente es un vacío que se incorpora a la mezcla de concreto y por ende genera una afectación importante en el tema de la resistencia. Normalmente por cada 1% de aire que se le incorpora a la mezcla, se tiene un detrimento en la resistencia del 3 al 5% aproximadamente. Estos aditivos se formulan o se desarrollan
naturalmente a base de resinas orgánicas. Y como les digo, lo que generan es un bloqueo capilar físico que impide que el agua penetre por esa red de poros que en un momento determinado tiene el concreto. Los densificadores, por su parte, son materiales que son finamente molidos. Muchos de ellos tienen un tamaño de partícula inferior a la del cemento. Son materiales que tienen una capacidad cementante importante, que tienen, como les había dicho, un tamaño inferior a la partícula de cemento. Algunos son de tipo natural, otros se obtienen como subproductos de otras industrias, como por ejemplo de la industria del acero, para el caso de las escorias de alto horno, o de las industrias de la fabricación de vidrio, como es el caso del humo de sílice. Hay sustancias densificadoras que tienen una baja reactividad y hay otras que tienen una alta reactividad, como es el caso de las escorias y como es el caso del humo de sílice. Entonces, los densificadores, el mecanismo de acción radica en el llenado de vacíos. Densificación de la estructura del concreto a partir del llenado de esos vacíos que no alcanza a ocupar la pasta de cemento con el tamaño de partícula que tiene este material. Entonces, lo que se hace es incorporar este tipo de sustancias que tienen un tamaño de partícula inferior a la del cemento para hacer un llenado físico de esos vacíos. Y para aquellos que tienen una baja y alta reactividad, con los hidratos de calcio, productos de la hidratación del cemento, generen otros compuestos que ayuden a incrementar el volumen efectivo de la pasta dentro de la matriz del concreto. De esa manera, al incrementar el volumen de la pasta, se llenan esos espacios efectivos que hacen parte de la matriz de poro y que generan la condición de permeabilidad en las mezclas de concreto. Entonces, esa es otra de las tecnologías que se tiene disponible para la reducción de la permeabilidad en las mezclas de concreto. Hay otras tecnologías que son los aditivos integrales, hidrófugos integrales, que tienen una condición de formulación de repelencia al agua. Son polímeros de alta concentración que normalmente su base química son las siliconas, los siloxanos y los silanos. Estos materiales, por su condición de repelencia al agua, lo que hacen es alojarse en los canales capilares del concreto, depositando esas moléculas hidrófugas que generan una condición de repelencia del agua. Es como, por ejemplo, los aceites. No sé, el aceite de cocina. El aceite de cocina es una sustancia de naturaleza hidrófuga que no se puede mezclar con el agua. Entonces, asimismo, operan este tipo de tecnologías, los hidrófugos integrales. Y estas sustancias hacen parte de la constitución del concreto. No hago referencia a los repelentes de agua que se utilizan normalmente para el tema de repelencia de agua en las fachadas. Estos están embebidos en la masa de concreto y generan una condición de repelencia del agua de manera integral, ¿sí? Centralizada de alguna manera en la superficie, pero que comprende y abarca toda la estructura de la mezcla. Entonces, el mecanismo de funcionamiento radica en generar el depósito de esas moléculas de naturaleza hidrofóbica en el interior de los canales capilares del concreto. De manera que cuando el agua trate de ingresar, se genere una repelencia
¿sí? Por acción de esos materiales de la misma. Y finalmente tenemos los cristalizadores integrales, que es una de las tecnologías más robustas que se tienen para reducir la permeabilidad de los concretos y radica fundamentalmente en la generación de una serie de estructuras cristalinas, ¿sí? Que bloquean los canales capilares del concreto y que bloquean también la matriz en general de poros que tiene la estructura del material. Entonces, lo que hacen es tejer una red cristalina dentro de todos los canales porosos que tenga el concreto y evitan que el agua penetre de forma efectiva al interior de la estructura de concreto. Entonces, estos cristalizadores integrales, como les dije, forman una estructura cristalina, generan cristales no expansivos, ¿sí? Que no generan ningún tipo de patología dentro de la matriz del concreto, ayudan mucho a reducir la absorción capilar y naturalmente se presenta un crecimiento continuo en la matriz que va a depender del nivel de cal libre y de la presencia de agua que haya con el paso del tiempo dentro del concreto para que se mantenga activo el mecanismo de cristalización de este tipo de tecnología. Entonces, lo que hacen los cristalizadores integrales es hacer un sellado capilar, ¿sí? De la microestructura, de la microporosidad o de los canales capilares que tiene el concreto, bloqueando el paso del agua hacia el interior. Entonces, en estas tres gráficas de abajo podemos evidenciar cómo se da el mecanismo de penetración del agua. En la primera imagen vemos cómo el agua es capaz de penetrar la estructura porosa del material con la incorporación de aditivos inclusores de aire. Lo que se hace es que el agua ingresa a la estructura y si encuentra una burbuja de aire, restringe el paso del agua, ¿sí? Y así sucesivamente va ingresando el agua a la estructura del concreto y donde encuentra una burbuja de aire, se genera una restricción del flujo del agua hacia el interior. En cambio, con la tecnología de los cristalizadores, se genera un sellado mucho más eficiente de la porosidad o de esos canales capilares que se encuentran en la estructura interna del concreto. También hay otro tipo de tecnologías que ya no son del radar de esta presentación, que son los recubrimientos impermeabilizantes y que, como les había dicho, tienen un mecanismo de aplicación externa. Lo que se hace fundamentalmente es utilizar una serie de sustancias, una serie de productos que son de naturaleza. Hay cementicios, hay acrílicos, hay epóxicos, hay unos que actúan incluso por que lo que hacen finalmente es generar una condición de sellado de la porosidad o de los canales capilares del concreto, pero a nivel superficial. Generan una barrera, ¿sí? Que impide que el agua penetre al interior de la masa de concreto. Si se dan cuenta, a nivel de estructura interna no se genera ningún tipo de mecanismo de bloqueo, sino que a nivel superficial se realiza con el uso de estos productos un sellado de la matriz porosa de la superficie del concreto. Entonces es otro de los mecanismos que se utilizan, pero ya a nivel externo y que no tienen que ver con la perspectiva de la condición de baja permeabilidad de la matriz interna del concreto. Para resumir, digamos las bondades y las limitaciones que tienen cada una de las tecnologías que se utilizan para la reducción de la permeabilidad, tenemos que los incorporadores de aire
Las ventajas más representativas están dadas en que reducen la permeabilidad por efecto físico, en que generan una estabilidad volumétrica, mejoran algunas otras propiedades del concreto, como la apariencia, la fluidez, la rheología, propiedades como la retención de agua, así como generan un bloqueo físico para que el agua no ingrese, asimismo generan la capacidad de retener el agua de exudación, ¿sí? Que en cada momento busca migrar hacia la superficie. Entonces, de alguna manera generan una condición de retención de agua, se utilizan también en condiciones de mezclas ásperas, donde hay carencia de finos. En algunas arenas, por ejemplo, se utilizan los incorporadores de aire para generar esa condición de fluidez por la misma lubricación que producen las burbujas de aire. Como limitaciones, reducen la resistencia y la densidad del concreto, porque definitivamente se convierten en un vacío dentro de la matriz del concreto, y se presentan ingresos de contaminantes por fisuras o microporos en el concreto. Una vez hay una condición de microfisuramiento en el concreto, no hay nada que hacer si se utilizan este tipo de tecnología. Los cementantes densificadores tienen como principales ventajas que densifican el concreto, tienen un efecto tanto físico como químico, aumentan la resistencia a la compresión para aquellas materiales cementantes que tienen una alta reactividad. Y la mayor limitación es que se pueden presentar ingresos de contaminantes en el concreto por fisuras en el mismo. Una vez se presentan fisuras o microfisuras, se mantiene la condición de permeabilidad, porque no se puede hacer nada en ese momento al respecto. Los agentes hidrófugos tienen las principales ventajas, son integrales en el concreto, incrementan la resistencia al intemperismo, generan un efecto de repelencia superficial del agua, reducen la aparición de fluorescencias, es ideal para concretos decorativos, y la limitación que tienen es que no resisten presión hidrostática. Es decir, que no se pueden utilizar para el manejo de fluidos que se van a manejar con cabezales de presión hidrostática. Y los cristalizadores integrales tienen como ventajas principales que son integrales también en el concreto, al igual que los agentes hidrófugos. Tienen una característica importante, y es la de que generan un puenteo, por eso lo resalto acá, de microfisuras en el concreto, que ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle. Es ideal para aplicaciones bajo nivel, resisten los dos tipos de presiones positivas y presiones negativas, y generan una acción permanente en el concreto, reduciendo la permeabilidad de la estructura, manteniendo su mecanismo de acción activo, que de alguna u otra manera se entra en operación cuando hay niveles de cal libre y de humedad dentro de la estructura del concreto. La única limitación que tiene esta tecnología es que no es capaz de micropuentear fisuras superiores a los 0,5 milímetros. Entonces, cuando se presentan fisuraciones dentro del concreto que tengan un ancho de fisura superior a 0,5 milímetros, ahí tiene esa limitación, pero es la única tecnología capaz de puentear microfisuraciones, que por lo general las que se presentan no superan ese ancho de fisura. Visto todo esto, vamos a hablar un poco de las soluciones y de los productos que hoy día Toxemen ofrece para los concretos de baja permeabilidad. Y arrancamos por los incorporadores de aire. Los incorporadores de aire es la tecnología más usada en el mercado, obviamente por su bajo costo. Normalmente tienen un desempeño que, como les dije, está orientado al bloqueo físico, pero que genera ciertas
afectaciones en el tema de densidad y resistencia. Toxemen ofrece hoy día al mercado 3 líneas de incorporadores de aire. Dentro de ellos tenemos el Eucon IM100, el iMac 12D y el iToc-D. Normalmente se manejan en dosificaciones de 0.1% a 0.5% del peso del cemento. Entre ellos hay diferencias en sus formulaciones químicas y en la compatibilidad que existen entre estos y ciertas condiciones de cementos y de agregados en cada una de las regiones. Como ventajas, disminuyen la permeabilidad, aumentan la durabilidad, se pueden utilizar para todo tipo de construcciones marítimas e hidráulicas. Ya habíamos hablado del tema de sus bondades en aliviar las tensiones que se generan en las situaciones de congelamiento y de hielo. Se pueden utilizar en concretos masivos, en toda clase de concreto convencional, en donde no haya una limitación en el tema de retención de agua. Como por ejemplo, en los pisos industriales no es recomendable utilizarlo porque por la propiedad que tienen de retener agua, se convierte en un problema para, de alguna manera, permitir que el agua de exudación que se utiliza para incrustar las sustancias endurecedoras se dé en este tipo de aplicaciones. Los densificadores que actualmente tiene Toxemen al servicio de sus clientes son el Eucon MCA, que es el humo de sílice, que es desarrollado a base de óxido de silicio. El Eucon MTC, que es un aditivo cementante puzolánico, está hecho a base de aluminio silicatos. Y tenemos un producto que ahorita se está comercializando, que se está impulsando, que es la eucoceniza. Entonces, normalmente estos productos se utilizan en dosificaciones que van del 3 al 10% del peso del cemento. Y como les había dicho, lo que hacen es ocupar los espacios vacíos, ¿sí?, que no alcanza a ocupar las partículas de cemento, generando una mayor compacidad en la matriz del concreto. Acá en esta gráfica podemos ver, tenemos dos matrices de concreto que tienen la misma relación agua-cemento, pero que con el uso de estas tecnologías se puede reducir la permeabilidad de las mismas. Los principales usos de los densificadores que ofrece Toxemen están dados en el desarrollo de concretos de alta resistencia, concretos de alta densidad, de alta durabilidad, para todo el tema de aplicaciones de ambiente marino, plantas de tratamiento de aguas residuales, concretos de alto desempeño que incorporan alta resistencia y durabilidad, concretos de alta resistencia a los ataques químicos para mitigación de reactividad alcalicílice, en concretos de relación a cemento o de agua material cementante bajas. Para un sinnúmero de aplicaciones se pueden utilizar este tipo de densificadores. También tenemos una línea de productos que son el aditivo Eucon Baracay, que es un hidrófugo integral que se lanzó precisamente el año pasado y que tiene la capacidad de repeler el agua. Tiene en su formulación una serie de componentes hidrofóbicos que se alojan en los canales capilares del concreto y generan una condición de repulsión de agua de alto rendimiento. Este aditivo se utiliza típicamente en una dosificación del 0,06% al 0,37%, siendo la dosificación del 0,18% del peso del cemento la más utilizada. O sea, es un aditivo que tiene un desempeño supremamente importante y que se utiliza a muy bajas dosificaciones. Se puede emplear para aplicaciones de accesos para carros, andenes y patios, para todo el tema de concreto decorativo, para todo lo que obedece a concreto prefabricado decorativo y para concreto que están principalmente expuestos a condiciones de descongelamiento. Las ventajas de este producto: reducen la penetración del agua y la rata de absorción en las mezclas de concreto, reducen
la inclusión de otros agentes químicos al interior del concreto, aumenta la resistencia a la capilaridad, aumenta la resistencia al desgaste, previenen la saturación del agua en el concreto, incrementan la durabilidad del concreto decorativo y reducen significativamente el potencial de fluorescencia que se genera por la extracción de las sales minerales que contiene el cemento y que se depositan en la superficie de ciertos elementos. Acá tenemos unos ejemplos de aplicación del producto en unas losetas prefabricadas. Podemos notar la diferencia que hay en temas de repelencia de agua. Al lado izquierdo de la figura se encuentra una loseta que no tiene embebido el producto y podemos notar la capacidad de absorción que inmediatamente le genera al agua que está en la superficie. Y en el lado derecho podemos notar la capacidad de repelencia al agua que tiene el producto, impidiendo que el agua ingrese al interior de la estructura. Por último, tenemos la tecnología de cristalización integral, que conocemos con el nombre de Bandes, Eucon Bandes AM10. Es un aditivo para conseguir condiciones de baja permeabilidad por cristalización integral. Es un aditivo que está de alguna u otra forma creado con ingredientes que están patentados. Tiene digamos, generan una estructura que es insoluble, que una vez se genera esa estructura cristalina, es muy difícil de disgregarla. ¿Sí? Como les había dicho, no genera, no tiene componentes expansivos que pueden generar algunas patologías dentro de la masa de concreto, y el mecanismo de acción radica en desarrollar un bloqueo capilar. Entonces, lo que se necesita para generar este proceso de cristalización son las partículas de cal libre que despide el cemento en una condición de humedad y en combinación con el Eucon Bandes generan la condición de cristalización que se utiliza para el puenteo de toda clase de porosidades o de los canales capilares que se presentan en la matriz del concreto. Reaccionan con el concreto fresco, sigue reaccionando con el tiempo, tiene propiedades hidrofóbicas que reducen fundamentalmente la absorción capilar. Lo que hacen es tejer una red cristalina, ¿sí? Por toda la condición de porosidad o de capilaridad que tiene la mezcla de concreto, impidiendo que el agua ingrese o que migre hacia el interior de ella. Normalmente estos aditivos se manejan una dosis de entre el 1 y el 2% del peso del cemento, siendo la dosis más utilizada la del 2% del peso del cemento. Acá tenemos una imagen de cómo va evolucionando el volumen de cristales a lo largo del tiempo. Arranca en esta condición, con el paso del tiempo sigue creciendo la estructura cristalina hasta generar una estructura muchísimo más robusta y de mayor volumen. Ventaja: reduce la penetración del agua en más del 40% a un cabezal de presión del 72 y en más del 70% a un cabezal de presión de 200 psi. Tiene la capacidad, es el único producto que tiene la capacidad de autosellar o de micropuentear fisuras de hasta 0,5 milímetros. Se utiliza normalmente en todo tipo de estructuras de contención de aguas que van a estar sometidas a presiones positivas y negativas, con aplicaciones importantes en todo el tema de túneles y vías subterráneas, en todo el tema de presas y estructuras hidráulicas, en tanques, en estructuras para tratamiento de aguas residuales, en todo tipo de estructuras de contención de agua. Como les había comentado, el producto tiene un mecanismo de autosellado de fisuras que funciona de la siguiente manera. Inicialmente se genera con la combinación o con la reacción de la cal libre
en la condición de humedad y en presencia del agente cristalizador se generan en esta parte de acá la formación de calcio, de carbonato de calcio, de hidróxido de calcio. Posteriormente se desarrolla un proceso de hidratación continua que termina en una sedimentación de partículas que finalmente generan un hinchamiento de la matriz del cemento y finalmente se genera el efecto cristalino que permite tejer esa red que puentea las microfisuras que no tienen un tamaño superior a los 0,5 milímetros. Para este tema de mirar cómo funciona la efectividad del sellado de las fisuras, hay un procedimiento experimental en el que se puede hacer una prueba para determinar la reducción de la penetración del agua por este tema de autosellado de fisuras. Y el procedimiento radica en hacer un desarrollo de una mezcla de concreto, generar unas fisuras, una inducción de fisura controlada, se realiza la prueba de autosellado y al final se hace el análisis de resultados. Esta prueba puede estar afectada por distintos factores como la presión que se ejerce en el tema de la inducción de fisuras, el tamaño de las fisuras que finalmente terminan generándose en la probeta de prueba, la estabilidad de esas fisuras y la temperatura. Pues lo primero que se hace es generar la mezcla de concreto para producir las probetas a las cuales se le va a aplicar esas inducciones de fisura controlada. Entonces se parte de una mezcla testigo sin el cristalizador y de otra mezcla con la inclusión de Leuconbandes en un porcentaje de 2% del peso del cemento. Se realiza la mezcla, posteriormente se mete la probeta en un equipo de inducción de fisuras que lo que hace es generar la condición de fisuración en la muestra. Luego se hace una caracterización de esas fisuras teniendo en cuenta las mediciones a lo largo de la longitud de la fisura. Se termina la caracterización de fisuras. Se hace un sellado de las fisuras no deseadas con un sello de poliuretano para cerrar esas fisuras que se salen del parámetro de medición de la prueba. Y finalmente se genera una prueba hidrostática con esas muestras que se elaboran, con esas probetas que se elaboran. ¿Sí? Esta prueba de autosellado tiene la condición de que se mantienen de 2 a 3 días las probetas en flujo constante de agua y por gravedad. ¿Listo? Al final se hace el análisis de resultados de acuerdo a la reducción de flujo que se logra evidenciar en las probetas elaboradas. Aquí para el ejemplo, se hizo una monitorización a los 4 y a los 5 días de la reducción de flujo que se obtuvo tanto en el testigo como en la probeta que fue micropuenteada con la utilización del aditivo Bandex AM10. A los 4 días con el aditivo Bandex tuvo una reducción de flujo del 75% y a los 5 días una reducción de flujo superior al 90%, que dista mucho de lo que se obtuvo en la probeta testigo. A nivel microscópico, lo que se observa es que la microfisura original, con el paso de los días y del proceso de cristalización, se va micropuenteando. Se empieza con la acción del producto a tejer una estructura cristalina alrededor de la fisura, que reduce los espacios de la misma y que por ende disminuye la permeabilidad, cosa que no se observó en la probeta testigo. Ahorita miremos un poco el tema de los métodos de ensayo que se utilizan para determinar la permeabilidad del concreto, que son fundamentalmente ensayos de permeabilidad
y ensayos de profundidad de penetración del agua. Con estos ensayos de permeabilidad, cimentado en la norma CRD C4892, que es un referente normativo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que es una agencia gubernamental que entrega servicios de ingeniería a más de 130 países a nivel mundial. Se determina el coeficiente de permeabilidad al agua del concreto. Lo que se hace es someter la probeta, es una probeta que se tiene que elaborar con estas mediciones de 150 milímetros por 150 milímetros o de 6 pulgadas por 6 pulgadas, y se somete la probeta a un cabezal de presión constante de 200 psi. Esta prueba tiene una duración de 14 días, ¿sí? En esa condición de cabezal de presión constante de agua a esta presión de 200 psi. De esta prueba se derivan los resultados de coeficiente de penetración al agua que vimos en la clasificación que genera la NTC 4483 para los tipos de permeabilidad del concreto. Y está este otro ensayo que hace parte del sistema de normalización alemán del DIN 1048, que es el ensayo de profundidad de penetración del agua, en el que a la probeta se le mantiene con un cabezal de presión de 72 psi en una duración de 72 horas y con una configuración de especímenes de las mismas dimensiones. Este es el método hoy día más utilizado para medir la profundidad de penetración al agua, que es otro de los parámetros que esboza la NTC 4483 para medir el nivel de permeabilidad que tiene los materiales, el concreto. ¿Listo? Finalmente, lo que se hace es, después de las 72 horas, se mide qué tanto ha penetrado, la longitud de penetración del agua dentro de la probeta. Se hace una inducción, un fallo de la probeta por el mecanismo de tracción indirecta, de manera que quede un corte lo más a la mitad posible, ¿sí?, de la probeta, con el propósito de finalmente, con un dispositivo de medición muy exacto, un calibrador pie de rey, medir la profundidad de la penetración del agua en la probeta. Entonces, de acuerdo a esta medición y a la caracterización que hace la NTC 4483, podemos determinar la condición de permeabilidad que tiene el concreto que está sometido a las condiciones de ensayo, de acuerdo a estos valores que están acá abajo. Hay otro tipo de ensayos que se utilizan para medir la permeabilidad al ion cloruro, que es el famosamente conocido como equipo de permeabilidad cloruro RCPT, que está cimentado en la norma STMC 1202 y que consiste fundamentalmente en hacer migrar las moléculas de cloro que se encuentran en una solución de cloruro de sodio a través de la aplicación de una carga de voltaje por polaridad eléctrica. Al aplicar una carga de voltaje de 60 voltios, inmediatamente las moléculas de ion cloruro migran por la estructura de la probeta, buscando la afinidad electrónica que tienen con el compuesto que se encuentra en la otra celda de hidróxido de sodio. Entonces, de esa manera se mide la permeabilidad al ion cloruro y al final el equipo nos arroja la lectura, ¿sí?, en unidades de columbio, que son unidades de carga eléctrica que equivalen
a la cantidad de electricidad que transporta una corriente de intensidad de 1 amper en un segundo. Entonces, de acuerdo a la medición que arroja el equipo, se determina el grado de permeabilidad al ion cloruro que tiene el concreto en cuestión. Entonces, para mediciones superiores a 4000 columbios, se tiene una permeabilidad alta al ion cloruro. Esto es típico de cemento, de concretos con alta relación agua-cemento, superiores a 0.60, naturalmente en el manejo de concretos convencionales. Si está entre 2000 la lectura y 4000, tiene una permeabilidad al ion cloruro moderada y es típico de concretos con relación agua-cemento entre 0.4 y 0.5. Para mediciones entre 1000 y 2000, se tiene una condición de permeabilidad al ion cloruro baja y es típica de concretos con relación agua-cemento inferiores a 0.4. Para lecturas de entre 100 y 1000 columbios, se determina que la permeabilidad al cloruro de la probeta que se está evaluando es muy baja y es típico de concretos sellados internamente con estas tecnologías que acabamos de ver. Y finalmente, cuando la lectura es inferior a 100, se tiene una permeabilidad al ion cloruro insignificante y es típico de cloruros de concretos, digamos, poliméricos, que son concretos que de alguna u otra forma se desarrollan con agregados de cuarzos y que se aglutinan de alguna u otra forma utilizando resinas sintéticas. Se utilizan comúnmente para la fabricación de pisos y para la fabricación de algunas estructuras. Hay otro ensayo que se utiliza para medir la permeabilidad al ion cloruro y es el ensayo de resistividad del concreto, que puede ser afectado por estos tres factores de humedad, temperatura y saturación de los poros. Fundamentalmente consiste en someter a la probeta a una carga eléctrica que circula por toda la sección transversal de la probeta y se determina qué tanta resistencia a la carga eléctrica tiene el concreto. Entonces, entre más resistividad tenga la muestra de concreto a la carga eléctrica, es sinónimo de que es más conductiva. Y si es más conductiva, quiere decir que tiene una porosidad, una matriz de poros muy reducida. Entonces, de eso podemos concluir que el concreto de baja resistividad es mucho más permeable y tiene menos conductividad. En cambio, los concretos de alta resistividad eléctrica, obviamente, son más conductivos y menos permeables, porque tienen una matriz de poros que muy reducida, que no genera tantas afectaciones en la medición de la resistividad eléctrica que se le hace a la muestra que se está evaluando. Este ensayo de resistividad eléctrica se puede hacer de dos formas, una en estado plástico, en el que se utiliza unas camisas que tienen unos portaelectrodos y que se organizan para ser fundidas con el concreto en estado plástico. Tienen básicamente el mismo principio de funcionamiento, se genera de un lado una corriente eléctrica y se mide el grado de conductividad que se presenta dentro de la matriz del concreto, que es equivalente a el nivel de porosidad que presenta ese material. Y la otra es como lo acabamos de ver ahorita, se hace ya cuando el concreto está en estado endurecido y lo que se hace es incorporarle una carga eléctrica que viaja a través de la probeta y se determina el nivel de conductividad o de resistividad que tiene el concreto a la carga eléctrica. Pues para ello, el ensayo de penetración del ion cloruro se desarrolla el RCPT a una edad de 56 días. Y el de resistividad eléctrica
se desarrolla a una edad de 28 días. Y para valores de resistividad eléctrica inferiores a 4 kiloohm por centímetro, se considera que la penetración del ion cloruro es alta. Aquí también está la correlación que ya acabamos de ver para el tema del ensayo de RCPT. Para resistividades eléctricas entre 4 y 8 kiloohms, se determina que la penetración al ion cloruro es moderada. Para las lecturas entre 8 y 16 kiloohms por centímetro, se tiene que la penetración del cloruro al ion cloruro es muy baja, entre 16 y 190, muy baja, y para mediciones de 190 de resistividad eléctrica superiores a 190 kiloohms por centímetro, se tiene que la penetración al ion cloruro es insignificante. Entonces, ya sabemos y ya tenemos claro que hay una serie de equipos, una serie de procedimientos normalizados que se pueden utilizar para medir la condición de permeabilidad en los concretos que producimos o que se reciben en algunos proyectos, que naturalmente confiamos en la bondad del fabricador, ¿sí? Y no se hacen las mediciones correspondientes para hacer de manera adecuada las proyecciones de los tiempos en que los concretos de baja permeabilidad van a permitir mantener intacta la estructura sin generar migraciones de los fluidos desde un punto del elemento, el que está en contacto con el agua, a otros. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas, inquietudes, comentarios que tengan. Y ahí las vamos resolviendo en la medida en que nos las vayan escribiendo en el chat. Entonces abrimos el espacio para preguntas, dudas o inquietudes que tengan respecto al tema. Bueno, buenas tardes nuevamente. Si tienen algún tipo de inquietud, comentario o pregunta, por favor nos las hacen saber por el chat y las vamos contestando una a una. Bueno, por favor, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta para hacer, alguna pregunta o comentario. Si quieren, pues me levantan la mano, me piden la palabra o escriben al chat. Vamos a dar unos 2 minuticos más para dar por enterado si tienen alguna inquietud o de lo contrario, podemos dar por terminada la presentación.
Bueno, Frank, acá solo tenemos en el chat un solo escrito que nos están felicitando por la conferencia. Nos dicen que fue muy excelente y te están felicitando. Esperemos a ver si alguien más hace alguna consulta. Un minuto más y si nos damos por terminado.